como una abdicación del Estado peruano. Pero es algo extraño que se tenga esa interpretación, porque bastaría revisar la ley 29.163 que dictó el Congreso de la República antes del acta de instalación. ¿Y qué decía la ley 29.163? Decía, son funciones del Ministerio de Energía y Minas. Esta ley es una ley de promoción y desarrollo de la industria petroquímica. O sea, es una ley que dio el Congreso para impulsar la industria petroquímica. ¿Y qué le encargaba esta ley al Ministerio de Energía y Minas? Decía, el Ministerio de Energía y Minas debe conceder las autorizaciones y o negociar y suscribir convenios necesarios para la instalación y operación de plantas de petroquímica básica. O sea que el Congreso de la República le estaba dando al señor ministro de Estado un mandato. Oiga, señor ministro, firme usted los convenios que correspondan, haga lo que deba hacer para instalar prontamente la industria petroquímica. Industria que además, de acuerdo al artículo 1 de esta ley, había sido declarada de interés nacional y de necesidad pública para el país. Entonces, el ministro logra que quienes se oponían se allanen a eso que el Congreso pedía como necesidad pública, y eso hoy día se interpreta como que es un acto de abdicación, de violación de la soberanía nacional, y un acto en el cual además se llega al exceso de decir que se aplica una norma que está vigente como si estuviera derogada. Entonces, ¿qué es lo que buscó el acta para terminar? Lo que buscó el acta fue viabilizar justamente la implementación de la industria. Se ha sostenido, ¿no?, que no era necesaria el acta, porque se había resuelto el tema en la vía administrativa. Miren, yo soy un abogado litigante. Yo les puedo garantizar que un proceso contencioso administrativo no baja de 6 a 7 años. O sea, ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía tener una cuestión controvertida 7 años. Yo he traído, y corre en el expediente además, he traído los recortes que en su oportunidad aparecieron en los periódicos. ¿Qué se decía en los periódicos? Diario El Comercio, 24 de abril del año 2012. Shougang y SFI enfrentadas por posesión de terreno. Problema habría sido originado por la Superintendencia de Bienes Estatales. Efectivamente, por esa errada interpretación de funcionarios de cuarto nivel que era contrario justamente a la ley, y que la superintendenta de Bienes Nacionales ha enmendado la plana y ha dicho que era un informe errado. ¿Qué más dice esa noticia? Las inversiones, si el tema no lo resuelve el Estado prontamente, el tema podría causar retrasos en el proyecto de CFI. La inversión de CFI y de la industria petroquímica Orica sumaría 3.000 millones en la zona de Marruecos, Ica. O sea, ¿qué íbamos a esperar? 7 años para ver si es que se instalaba o no la industria petroquímica. Qué importante hubiera sido que esos 3.000 millones hubieran entrado a Marcona, a Ica. Tendríamos hoy día seguramente tasas de crecimiento mucho mayores a las que tenemos el día de hoy. No se hizo la petroquímica, porque como ustedes saben, en el tema energético surgió el Shell Gas, que es un mecanismo de gas que fue inventado en Estados Unidos, que implica que sobre la fricción de las rocas sale gas y es mucho más barato. Pero lo cierto es que, en primer lugar, el acta de entendimiento fue celebrada en virtud a normas vigentes que le garantizaban ese derecho al concesionario, no sobre una dádiva, un regalo o algo sin sustento. No, señor, tenían ese derecho y lo tienen el día de hoy inclusive. 2, la norma está vigente. 2,
El acta de entendimiento no vulnera la soberanía nacional. Quien sostenga eso, con todo respeto, no conoce lo que es la soberanía nacional. ¿No? La soberanía nacional no es un predio, la soberanía nacional es otra cosa. ¿No? En tercer lugar, el acta se celebró en cumplimiento de un mandato dado por el Congreso de la República que obligaba al ministro a hacer todo lo posible por viabilizar y facilitar la instalación de la industria petroquímica. Por todo ello, y sin ánimo de cansarlo, señora presidenta y señores congresistas, es que pido que esta denuncia por infracción constitucional, que no tiene ni pies ni cabeza, se archive por ser de justicia. Muchas gracias. Ha culminado la exposición de la defensa. En consecuencia, invitamos al señor Amprimo a abandonar la sala para iniciar el debate. Se suspende por breve la sesión. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta. Yo no quiero tener acá el ánimo de molestar y alterar más el cotorro, pero me parece vergonzoso, poco serio, falta de respeto, que la bancada que justamente ha hecho la acusación, los que han firmado no están presentes. Y el señor Teófilo Gamarra, que ha hecho durante... Déjame hablar, pues después te doy la palabra, que ya es lo que te dé la gana. Yo te escucho... Entonces, el señor Gamarra, que ha hecho la sustentación durante no sé cuánto rato, todo el mundo lo ha escuchado. Cuando viene la defensa, lo menos que se puede hacer es escuchar la defensa. No, se mandó mudar. Se fue la defensa del señor Pedro Sánchez y el señor Gamarra aparece. Es que es una falta de respeto, de seriedad. ¿Cómo se ve el manejo político más que la acusación legal constitucional? Acá son puras venganzas, puras vendetas, una pérdida de tiempo en la mañana. También estamos con el tema Fujimori, ahora con el tema todo el rato. Por eso que estamos descalificados ante la opinión pública que tiene otra agenda. No es posible que ustedes que acusan y que han firmado no estén presentes y que el señor Gamarra apenas terminó de hablar, en vez de escuchar los alegatos de la defensa, se manda a mudar también él y luego regresa. ¿Qué solvencia moral, qué solvencia legal? ¿Qué significa esto? Poca vergüenza, poco gesto político, poco roce político. 4 años deberían haber aprendido algo. Le doy la palabra para que me diga lo que le dé la gana al señor. Por alusión, congresista Gamarra. Por alusión, presidenta. La verdad que este no es un tema personal y eso lo hemos señalado desde el principio. Yo no conozco al señor exministro Pedro Sánchez Gamarra, no tengo nada contra él. Yo he recibido un encargo de parte de la Comisión Permanente para sustentar el informe de la acusación constitucional. Y he salido porque tengo necesidades. Yo no le puedo pedir, no le puedo decir a cada rato a la señora Lourdes que estoy yendo a tal lugar. Se puede sonrojar. Entonces, creo que debe entender también ese tipo de cosas y creo que tenemos que tener la madurez, la seriedad para intervenir. Y dicho sea de paso, la defensa que ha hecho el abogado se escucha también a través de la televisión y también por los parlantes. De modo que tengo claro el tema
Y en este caso, lo único que estoy haciendo es cumplir el encargo de la comisión permanente. Eso es todo y no hay nada personal. Gracias. Congresista Alcorta. No es que se trate de un tema personal, sino que las personas que han acusado a un exfuncionario del gobierno deberían estar por lo menos acá para dar la cara. No se trata de firmar un papel y venir acá porque le han encargado al señor Gamarra que venga a sustentar. Así se juegan las honras de las personas. Acá, pues, por eso que descalificamos, porque son actuaciones políticas, de gesto político, de falta de respeto, de falta de calidad. Lo menos que pueden hacer las personas que acusan es estar presentes para que escuchen el alegato de la defensa. No están presentes, señor, después han venido acá. A usted le encargan. Entonces, si le han encargado, cumple el encargo, haga el encargo completo, pues. Escuche el alegato de la defensa. Porque es bien fácil acá acusar. No tienen idea de lo que están haciendo. En 4 años no han aprendido absolutamente nada. Ni siquiera el respeto a sí mismo, la dignidad a sí mismo, la autoestima a sí mismo. De cuando uno es acusación, estar presente para dar la cara, señora presidenta. Gracias. Ya no te he nombrado más, hoy anda a cortarte el pelo. Congresista Gamarra, por alusión. Presidenta, la verdad que ha vuelto a insinuar que aparentemente no hemos aprendido a lo largo de 4 años. Yo creo que en la cancha lo estamos demostrando y simplemente ese es un refrito, un discurso propio de quienes no tienen argumentos con relación al informe que hemos presentado el día de hoy. Lo ideal sería debatir con relación al tema de fondo, al tema técnico. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias. Congresista Belaúnde, Martín Belaúnde. Gracias, señora presidenta. Yo quiero decir en primer término que he estado leyendo esta acusación constitucional en virtud de la cual se le quiere privar de sus derechos constitucionales al exministro Sánchez. Y también quiero decir que esta acusación me causa profunda, gran pena y una mayor desazón espiritual. A todos. ¿Por qué, señora presidenta? Porque la verdad es que esto pareciera que no tiene, dicho esto también con todo respeto a mi distinguido colega don Teófilo Gamarra, que no tuviera pies ni cabeza, ni siquiera muchos pelos en la cabeza. No le sobran, al contrario. De todo semejante mechonzazo que tiene quería cortárselo. Yo me pregunto. Por alusión le pide el congresista Teófilo Gamarra, congresista. Congresista Gamarra, por alusión. Por alusión, señora presidenta, yo tengo mucho respeto y mucha consideración por nuestro amigo congresista Martín Belaúnde. Tengo mucha consideración, mucho respeto. Y en ese sentido también le pido respeto. Respetos guardan respetos. Y yo le pediría que se centre al tema de debate, por un lado, y por otro lado, quiero informarle, como un congresista de amplia experiencia y de amplio conocimiento, que el informe que he sustentado es un informe que ha sido elaborado por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y este informe ha sido aprobado también por la Comisión Permanente del Congreso de la República. Este informe no es de mi autoría. Entonces le aclaro al congresista Martín Belaúnde que el informe no lo he elaborado y lo he sustentado por un encargo recibido por la Comisión Permanente que el congresista Martín Belaúnde debería saber con los tantos años y la experiencia que tiene en el Congreso de la República. Congresista Martín Belaúnde, puede continuar.
Me permite, acepto lo de viejo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No nos olvidemos de ese viejo dicho. Pero ya estaba haciendo una broma, ¿no? Nadie tiene por qué molestarse. Pero sí insisto en lo de la pena. He vivido 25 años de mi vida vinculado al tema de Marcona, desde el año 60 hasta el año 85, en diversos cargos que tuve en Marcona, en Hierro Perú. Conozco bien la problemática de la concesión CPS número 1 y de los terrenos superficiales de esa concesión. Pero hay que decir una cosa fundamental, ya la ha dicho el abogado, pero hay que reiterarla. El artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General de Minería está vigente, jamás ha sido derogado. Cierto es que las leyes 26.505 y 26.570 sobre tierras establecieron determinadas disposiciones que en alguna medida han afectado la aplicación del uso del inciso primero del artículo 37. Pero eso está vigente y se aplica. Y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales insiste, en mi opinión, equivocadamente, que sobre esos terrenos eriazos de dominio estatal comprendidos dentro del perímetro de la concesión, sobre esos terrenos Dele tiempo. Otorgue una servidumbre, que precisamente se basa en el inciso 3 de ese mismo artículo. ¿Por qué está vigente el inciso primero? Para conocimiento de todos y particularmente de mi muy distinguido y querido colega Teófilo Gamarra. No se puede hacer minería desde el aire ni desde el mar. Se tiene que hacer minería desde el suelo. Aún no se ha inventado el sistema que nos permita desde el aire penetrar en el subsuelo y sacar la riqueza minera contenida en el yacimiento. Todavía no hemos llegado a ese nivel de perfección técnica. Y mientras estemos con las tecnologías actuales, a pesar de que se modifican, es absolutamente indispensable utilizar el terreno. De lo contrario, no podremos tener minería en el Perú. Quizás algunas personas no quieren que haya minería en el Perú en una campaña suicida de arruinarnos económicamente. Señora Presidenta, ese artículo no está derogado. Esa conclusión a la que se llega de que se atenta contra la soberanía nacional, la verdad es que carece de sentido. Y toda empresa minera, grande o pequeña, siempre requiere de infraestructura. Y el artículo 37 en sus diversos incisos del 1 al 11 precisamente está destinado a facilitar legalmente la instalación de infraestructura que permita la correcta explotación de nuestros recursos naturales. Y el único inciso de ese dispositivo, el artículo 37, que sí está derogado tácitamente, es el inciso 7º, que faculta o que facultaba al concesionario minero a solicitar la expropiación de terrenos de terceros. Y eso está en función del artículo 70 de la vigente Constitución Política del año 93, que declara que la expropiación debe ser hecha
por ley expresa del Congreso, con una, valga la redundancia, con una declaración de necesidad pública o de defensa nacional. Siendo la minería, conforme a alguno de los artículos, con el quinto o el sexto del título preliminar del texto único ordenado, de utilidad pública, que no es exactamente lo mismo. Dele tiempo. Entonces, cae por su propio peso que esta acusación jurídica carece del mínimo sustento, que esta acusación constitucional carece del mínimo sustento jurídico para poder ser formulada en contra del expresidente Sánchez, hoy día residente en los Estados Unidos. El exministro. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, yo no quiero referirme a los hechos que se han relatado con bastante detalle, porque los hechos están sometidos al criterio arbitrario de su interpretación posterior. Es decir, si uno quiere acusar a alguien, puede encontrar siempre en el vericueto burocrático de la dación de normas cualquier cosa que después la interprete como una infracción constitucional para poder darle cuerpo a una infracción. No se tiene la rigurosidad que supone el trato, por ejemplo, de un delito. Cuando uno comete un delito, esa acción delictiva tiene que estar señalada específicamente en el Código Penal. No puede haber una interpretación del Código Penal, tiene que ser taxativo. Existe un principio de taxatividad de las acciones punibles. Y yo no pensaba intervenir, Presidenta, porque este es un hecho eminentemente político y deberíamos votar, porque ya sabemos cómo vamos a votar la mayoría. Pero lo que sucede es que el congresista acusador, al momento de leer su informe, ha aludido al Tribunal Constitucional para sustentar su voto. Y dice, el Tribunal Constitucional ha señalado expresamente que la concesión se trata de un acto administrativo de carácter favorable o ampliatorio para la esfera jurídica del destinatario e implica la entrega solo en aprovechamiento temporal de los bienes de dominio público. Expediente 006, 196, etcétera. ¿Está bien? Hay que citar pues al Tribunal Constitucional. Pero ¿se cita solo al Tribunal Constitucional cuando me conviene o se cita al Tribunal Constitucional siempre? Porque si uno dice, aquí hay algo que me conviene y lo voy a interpretar, pero no voy a utilizar lo que no me conviene y voy a decir que eso que no me conviene, que el tribunal manda, no sirve, entonces es una posición absolutamente cantinflesca, pues, esquizofrénica. Es decir, el tribunal me sirve cuando a mí me gusta, pero cuando el tribunal falla en un sentido que no me gusta, no, ahí vamos a sacar un informe para decir de que esos informes no se aplican en el Congreso. Seamos coherentes, porque si aquí ahora se está diciendo en la acusación constitucional que el Tribunal Constitucional sí es un elemento que nos brinda ideas para sustentar puntos de vista, ¿cómo es que después se va a ver un informe de la Comisión de Constitución que va a contar con el entusiasmo altisonante de la bancada nacionalista de decir que no, que el Tribunal Constitucional no se debe aplicar dentro del Congreso? Y hay un elemento sustantivo, Presidenta, porque al exministro Sánchez se le está imputando el haber violentado 5 artículos constitucionales. Miren, el artículo 38, estoy seguro que si le digo ahorita al congresista cuál es el de 38, va a buscar para ver cuál es, porque no sabe cuál es. El artículo 38 es el que dice todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú. Ese es el artículo 38. Y están diciendo de que el señor Pedro Sánchez ha deshonrado al Perú. ¿Cómo? ¿Cuál ha sido su deshonra? ¿De qué manera él ha ultrajado los símbolos nacionales? ¿De qué manera él ha insultado la identidad nacional? Es una interpretación antojadiza. Artículo 44, dice, son deberes del Estado pelear por la soberanía nacional, los derechos humanos, las amenazas de la población, etcétera. Pero señalen pues cuál es el acto con el cual se ha vulnerado este artículo. ¿Cuál es el momento preciso en el que con una acción se ha vulnerado ese artículo? No se dice.
Es más, Presidenta, aunque se encuentre un hecho que pudiera haber significado una vulneración directa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el mismo Tribunal Constitucional han establecido en innumerable cantidad de veces, Presidenta, que esas acciones tienen que estar escritas, tipificadas, taxativamente claras en una ley previa. No se puede sancionar por infracción, por delito, por multa, por tema administrativo, si la acción punible no está previamente escrita en una ley. Todos los que han estudiado Derecho saben perfectamente eso. Es un principio que tiene 2000 años. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Como decían los romanos, no hay crimen ni hay pena sin ley previa. No, la infracción constitucional es una interpretación antojadiza. Es cierto que la Constitución del 93, que tiene, entre otras cosas, esta deficiencia, no desarrolló la infracción constitucional mediante un proceso en el que se estableciese una ley. A los parlamentarios nos toca emitir una ley de desarrollo constitucional que diga, estas son las infracciones constitucionales. Pasar delante de la bandera y no saludarla, firmar un decreto supremo que deroga una ley. Bueno, todo eso hay que ponerlo, pues. No nos hemos dado ese trabajo de ponerlo, lo interpretamos en función de los hechos. ¿Por qué? Porque esta acción, Presidenta, es estrictamente política. El congresista Gamarra dice, no hay nada personal. Esto no es una canción, un bolero, no es un tema personal. ¿Quién va a pensar que esto es un tema personal? Pero sí es un tema político. Y por ser un tema político necesita que haya garantías básicas. Mire lo que dice el Tribunal Constitucional, refiriéndose justamente a lo que ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La taxatividad no solo se exige en los delitos, también le alcanza las infracciones constitucionales previstas en el artículo 99 de la Constitución, tal como sucedía en el Perú en la Ley de Acusación Constitucional de junio de 1834. Ya ha habido una ley que señalaba cómo eran las acusaciones constitucionales, nunca más se ha sacado una nueva. Es decir, dice, que exista una clara tipificación de la conducta, acción u omisión, que genere responsabilidad política por infracción constitucional, porque este es un juicio constitucional. Y por ser un juicio constitucional se puede aplicar una sanción. Si se aprueba este informe, después viene la propuesta de que se aplique una sanción, que es la inhabilitación. Entonces, si hay una pena, y por lo tanto, si hay pena, tiene que haber ley previa. Dice el Tribunal Constitucional, si bien es verdad que la infracción constitucional se sanciona por motivos estrictamente políticos, también lo es en aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, que dichas infracciones tienen que estar previamente tipificadas. Se podrá alegar que antes de la nación de esta ley se sancionaba. Sí, bueno, el Congreso ha cometido esas arbitrariedades basadas en los vacíos legales, pero ahora ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Y la sentencia del tribunal, las sentencias todas del Tribunal Constitucional son alegadas por todos nosotros cada vez que encontramos algo que nos dé razón. Cada vez que tenemos un debate jurídico y alguien encuentra una sentencia del Tribunal Constitucional que le da la razón, lo primero que hace es esgrimirla. Lo hacen los congresistas que tienen formación jurídica, el congresista Castañadú y el congresista Chejade. Los que no tienen tanta orientación jurídica ni ninguna de otra índole se basan en su equipo de asesores seguramente. Leen lo que les ponen, pero no pueden ponerle su equipo de asesores, no les puede poner cosas que están en contra de la ley. Y obviamente, Presidenta, la formación jurídica tiene que llevarnos a determinar que cuando uno alega el Tribunal Constitucional en una mano, tiene que alegarlo también en la otra. O se cumple el Tribunal Constitucional o no se cumple. Entonces, cuando tengamos, Presidenta, dentro de algunos minutos, no sé si mañana, etcétera, la absurda discusión de decir que en este Congreso no se aplica una sentencia del Tribunal Constitucional porque no nos gusta, vamos a consagrarnos todos, por supuesto los que voten a favor, como futuros infractores constitucionales, ¿no? Porque están sancionando con su voto que el Tribunal Constitucional no es lo que la Constitución dice que sea, que interpreta la Constitución, porque no nos da la gana. Y no nos da la gana porque, claro, con esa norma, con esa
sentencia del Tribunal Constitucional, no se cumple el objetivo político. Esto es un objetivo político, no nos hagamos acá los sonsos. El objetivo político es cerrar caminos a aquellos opositores que pueden ser alternativa política para las elecciones del 2016. Y entonces, claro, se valen de un informe que van a querer presentar y aprobar en el sentido, no, el Tribunal Constitucional acá no cuenta, nosotros somos una isla, somos otro país, somos un Vaticano que hacemos lo que nos da la gana desde acá, desde estas paredes. El problema es que creemos que aquí se acaba el mundo, porque aprueben lo que aprueben, esto no tiene vigencia después de esa puerta, porque más allá de esa puerta funciona todavía el resto de las instituciones del Estado que se hacen aplicar la norma. Entonces, las cosas claras, presidente, se está alegando aquí al Tribunal Constitucional para acusar al exministro Pedro Sánchez, pero se va a presentar un informe a renglón seguido que dice que las resoluciones del Tribunal Constitucional no son válidas en el Congreso. Entonces, ahí está la incoherencia de esta mayoría, que hace que justamente apliquen la ley solamente para sus enemigos, porque para sus amigos todo para los amigos, que puedan hacer lo que les dé la gana, puedan utilizar 11 millones de soles en dinero en efectivo sin justificarlo, puedan recibir 57 kilos de oro y no tengan que justificarlo, puedan tener cuentas en Venezuela y no tengan que justificarlo, etcétera, etcétera. Eso sí, para mis amigos todo, para los demás la ley. Pero ya saben que se les va a ir cayendo, porque ya, como decían, y varias veces lo he repetido, ya se les va a caer la rama del arbolito. Y pronto, presidenta, las cosas van a cambiar en nuestro país. Me solicita silenciosamente una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. El congresista Mulder dice, pues, los que conocen de derecho, los que han estudiado derecho, pero eso depende de dónde se ha estudiado derecho también. No todo el que tiene cargo o título de derecho conoce el tema, ¿no? Quiero preguntarle al señor Teófilo Gamarra, él dice que no conoce a la persona y dice que no es autor de la demanda, ni la denuncia, ni de nada. Pero sin embargo usted hace la conclusión, por las consideraciones expuestas y la conformidad electoral 6G y todo lo que dice, porque no tengo mucho tiempo, usted ya las conclusiones. O sea, y le pregunto además si usted es miembro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque si es miembro usted no podría hacer esta acusación. Nada más. Gracias. Congresista Mulder. Culminó el congresista Mulder. Congresista Mulder. Congresista Natalie Condori. Gracias, presidenta. Estamos aquí debatiendo una acusación constitucional porque existe, pues, definitivamente faltas a los artículos de la Constitución. Entonces, yo me pregunto, si en una gestión de gobierno, en una administración gubernamental, se emiten normas como la Ley 29.163, Ley de Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica, que declaró de interés nacional la necesidad pública del fomento, la promoción y el desarrollo de la industria petroquímica en el Perú, aprobada por este Parlamento y promulgada. Ley para fomentar la realización y la construcción del polo petroquímico. En la gestión del exministro Pedro Sánchez Gamarra se dan dispositivos a través de su sector para declarar la zona geográfica destinada. Se incurre en gastos, se pide opiniones, se hace un trabajo técnico y se declara la zona geográfica, es decir, los linderos. Y lamentablemente esta colisiona donde está concesionada una empresa minera. Pero la concesión está claramente definida. La concesión no le da el derecho de propiedad. Y más aún si hay una ley que está por encima y hay dispositivos y hay trabajo realizado por parte de un sector que es el interesado, que además no solo interviene en ese gabinete, no solo interviene Energía y Minas, sino también interviene el Ministerio de la Producción, donde también promueve la creación de complejos petroquímicos. Entonces, ¿cómo es posible que el exministro Pedro Sánchez apruebe esto, dé toda la intención de viabilizar estos proyectos que podrían haber generado desarrollo para esta zona, desarrollo para el Perú, y sin embargo
un viceministro, su viceministro lo desautoriza. Porque eso es lo que ha alegado la parte de la defensa. Lo desautoriza y firma un acta de entendimiento con esta empresa. Es decir, se zurran de lo que opinan las instituciones, se zurran de lo que está establecido en la Constitución y contravienen contra el desarrollo del país. Si nosotros vamos a aprobar y vamos a votar para que esto se apruebe, es para que la historia no se repita. No solo ha pasado en una gestión de administración gubernamental, puede pasar en la actual también. Tenemos las aspiraciones de los pueblos del sur que se construya el polo petroquímico. Y sin embargo, hasta el momento, esto no es una realidad. Entonces, señores, si aquí hay infracciones, hay faltas, se hace un trabajo técnico, pero sin embargo, y acá también lamentablemente debo decirlo, hemos visto a la parte de la defensa prácticamente no haciendo la defensa de la acusación contra el exministro Pedro Sánchez, sino haciendo la defensa para la empresa minera. Entonces, veamos para qué razón se hace tanto trabajo técnico. ¿Para qué hacemos leyes en el Congreso para fomentar la promoción y la construcción de los polos petroquímicos si esto va a ser desautorizado por un acta de entendimiento? ¿Es esto una grave falta o no lo es? También puede suceder en la gestión actual. Sueños y aspiraciones de un pueblo, tenemos los recursos, creo que Dios nos ha bendecido con los recursos y sin embargo estamos permitiendo que se zurren en las normas. Señora Presidenta, nuestra bancada va a votar por esta acusación constitucional. Yo le pido a mis colegas un voto de conciencia. En la anterior votación se ha liberado de esta acusación constitucional, pero no permitamos pues que se sigan zurrando en nuestra Constitución o en todo caso pues de una vez. ¿Por qué no la modificamos? Cambiemos la Constitución. Si vamos a nosotros mismos, los legisladores, no hacer prevalecer lo que en ella establece, entonces, ¿qué esperamos? Cambiemos la Constitución. Gracias, Presidenta. Congresista Celia Nicama. Gracias, Presidenta. Presidenta, estamos ante un hecho de índole político, por la cual nosotros si vamos y caminamos y vemos la realidad de lo que significa una empresa que tiene una concesión y que lamentablemente no cumple con su compromiso, y si tenemos en una etapa política donde aquí son escuderos justamente de esta empresa que en un momento atentó contra la misma población minera, es decir, contra los pobladores, específicamente Asentamiento Humano Rutas del Sol, que significó una lucha de aproximadamente 3 años para que se haga respetar y que por fin se haya tenido que acudir a este Congreso para reclamar por los derechos de los pobladores como zona de expansión, y que lamentablemente seguimos aquí en este pleno escuchando que hay muchos intereses creados que defienden lo indefendible. Decirles también de que quien los defiende, con la experiencia que tenemos nosotros, al menos yo como perteneciente a la región Ica, vemos pues que es un representante de los que nos robaron, a los damnificados del sur. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De escuderos de quiénes? De los intereses grandes en contra de los más débiles. Y si nosotros hablamos con premisas de que si nos atentan a los damnificados, a quienes hasta el momento no han tenido respuesta de un tema del cual se ha reclamado tanto, que son los intereses del pueblo sufrido, el pueblo que tuvo un gobierno y sus representantes que quedan aquí, como es a quien defiende a los grandes intereses, y que nosotros hemos vivido ese acoso que atentó contra quienes no tuvieron un techo siquiera en ese momento del terremoto 2007, hablando entonces, partiendo de una premisa de quienes nos atentaron a quienes no tuvieron siquiera el consuelo de un gobierno que puede escucharlos
y que están aquí como escuderos de los grandes intereses que no respetan la Constitución política del Perú. Tan solo el país que está escuchándonos va a sacar sus propias conclusiones. Por eso en ese tiempo nadie lo dijo, pero sí fuimos testigos de cómo actuaron, partiendo de que hay grandes intereses que se defienden en contra de los intereses del verdadero pueblo y del país. Entonces es el país que determina justamente en las elecciones la decisión de quién tiene que ser sus verdaderos gobernantes. Por eso, señora Presidenta, por eso es que acá en este pleno tenemos que poner en la mesa justamente donde se barajan los resultados de la decisión de los derechos de un pueblo y del país. Tenemos que poner todas las cartas en la mesa y decirle también de los antecedentes y costumbres de los gobernantes que nos antecedieron. En ese sentido, señora Presidenta, mi participación, porque en realidad quien está defendiendo los intereses de una empresa, que si nosotros como congresistas no luchamos por defender los derechos de un pueblo a quien atentó por zona de expansión y que es la Showan, y que en buena hora ha tenido que saber responder después del acoso que hubo, y que su representante o escudero estuvo en el periodo que atentó a los damnificados del sur. Entonces, las conclusiones tan solamente el pueblo la va a decidir, porque si no se decide aquí, porque en realidad es el voto que define, lamentablemente pues eso es lo que el país recibe, el concepto y el criterio que tiene de los congresistas. Pero que no nos pongan en el mismo saco a todos, sino es que vean quién defiende lo indefendible y cómo es que se coluden para lograr los intereses que muchas veces se habla de lobismo en este Congreso. Muchas gracias. Congresista Marta Chávez. Gracias, Presidenta. Nuevamente, como en el caso de la denuncia anterior, estamos frente a una denuncia constitucional planteada en agosto del año 2010 por un conjunto de congresistas de ese entonces y actualizada en octubre del 2011. Señora Presidenta, y nuevamente se plantea aquí y se recuerda cómo durante la gestión del presidente Alberto Fujimori, ante la crisis enorme que en materia del sector productivo sufría el país, se dictaron una serie de medidas, decretos legislativos para la modernización de la actividad minera, una serie de medidas en relación a las concesiones mineras. Y es por eso que en el año 1992, ante la crisis de las empresas públicas peruanas y buscando que se pudiera tener un flujo de capital que el Estado peruano no tenía a su alcance, y buscando entonces la inversión directa, no solo extranjera, sino en lo posible nacional, pero en este caso fue extranjera, el año 92 se transfirieron las acciones de la empresa Hierro Perú a la empresa Showan. Pues bien, señora Presidenta, esta acusación nuevamente hace referencia no solamente a la difícil situación que se vivía a mediados de los años 90, los esfuerzos del gobierno del presidente Fujimori por rescatar al país de la quiebra económica, social, política, financiera, sino que además se recuerda una serie de dispositivos que se dieron. Y yo tengo el orgullo, señora Presidenta, de haber sido en ese entonces, el año 1995, a partir el 28 de julio del año, el 26 de julio del año 1985, presidenta de este Congreso, y como tal me cupo el inmenso honor de aprobar en el Congreso y validar con mi firma normas que luego eran enviadas al presidente de la República para ser promulgadas. Una de estas normas precisamente tiene que ver con esta acusación, porque lo que se acusa aquí al exministro Sánchez es el hecho de haber suscrito en febrero del año 2010 un acta en la que reconoce que la empresa Showan, como concesionaria minera, tiene derecho al uso gratuito de la superficie de las tierras que están sobre esas concesiones mineras.
se alega en la denuncia y en el informe final que escuchaba yo, no sé si me he confundido, pero escuché como que el congresista Gamarra no era el autor del informe final de la denuncia constitucional número 23, y acá lo que yo tengo es que aparece en el informe final emitido en mayo del año 2012 una glosa en cada hoja que dice despacho congresista Teófilo Gamarra Saldívar, ¿no? Entonces, no sé quién ha hecho el informe final y le ha puesto el nombre del congresista Gamarra. En todo caso, eso podría ser objeto de aclaración. Pero, señora presidenta, me pide una interrupción el congresista Gamarra, si usted lo permite. Congresista Teófilo Gamarra. Gracias, presidenta. Solamente una interrupción para aclarar el tema. En efecto, cuando hay una acusación, una denuncia ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se nombra a un congresista ponente. En efecto, el congresista ponente puede redactar el informe y ese informe es sometido a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Usted sabe perfectamente, congresista, y luego ese mismo informe aprobado por la comisión pasa a la comisión permanente. En el camino, el proyecto de informe puede ser modificado, puede ser reformulado, ¿no? Y al final, quien aprueba el informe es la Comisión de Acusaciones y la Comisión Permanente para que haya llegado a este estadio. Por su intermedio, señora presidenta, congresista Marta. Muchas gracias. Congresista Marta Chávez. Interrupción, la congresista Alcorta, si usted lo permite. Congresista Alcorta, segunda interrupción. No solicito interrupción. Congresista Marta Chávez, continúa. Confundí, presidenta, gracias. No, sí, tengo perfectamente claro, porque acá está el acta, el informe final, la votación, los señores congresistas García Belaúnde, la señora congresista Solórzano, congresista Espadaro, etcétera, etcétera, señora presidenta, pero el informe final aparece en todas las hojas como el despacho del congresista Teófilo Gamarra Saldívar, por lo tanto es una huella que está ahí, ¿no? Y lo cual no quiere decir que él sea con su sola firma, pero él lo elaboró, obviamente, ¿no? Entonces decíamos, señora presidenta, que aquí lo que se quiere es señalar que el exministro, al haber suscrito esa acta reconociendo el derecho gratuito al uso de la superficie sobre las concesiones mineras o los terrenos de las concesiones mineras, viola una norma, viola la ley 26505 del año 1995. Sin embargo, señora presidenta, debemos aclarar que esa norma, la ley 26505, fue posteriormente modificada en diciembre del año 95 y, repito, me cupo a mí y a este Congreso presidido por quien habla, aprobar esa norma, por la cual se sustituyó el artículo 7º de la ley 26505 para dejar en claro, señora presidenta, que se reconocía, se mantenía el uso como vigente, el uso minero o de hidrocarburos sobre tierras eriazas cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha estén ocupados por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros y de hidrocarburos. Y que asimismo la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre, pero que se mantiene entonces la vigencia de lo que ya estaba al momento que se dicta la norma. Entonces, señora presidenta, no tiene sentido que se atribuya al exministro de Energía y Minas una infracción a la Constitución por haber firmado un acta en la cual se reconoce la vigencia de lo que las disposiciones legales ordenaban. Señora presidenta, en consecuencia, de acuerdo a lo que se señala, señora presidenta, no es justo que se atribuya una infracción a la Constitución por el cumplimiento o reconocimiento de una norma. Pero hay un tema que me preocupa, señora presidenta, y que puede explicar por qué en la Comisión Permanente
algunos congresistas de nuestro grupo político, señora presidenta, apoyaron esta denuncia constitucional. Y es el hecho, y ahí sí quiero preguntar por su intermedio, señora presidenta, la razón por la que un documento dirigido al señor congresista Teófilo Gamarra, informante, quien elaboró el informe final, es cierto, en mayo del 2012, pero en septiembre del 2012, él recibió, en tanto presidente de la Comisión de Energía y Minas de este Congreso, el oficio 2109-12-MEM-SEG, por el cual la Secretaría... Dele tiempo para culminar. Señora, gracias. Por ese oficio de la Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas, se le hacía llegar al señor congresista Gamarra el informe emitido por la Dirección General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de ese Ministerio de Energía y Minas. En la conclusión de ese informe del año 2012, se dice lo siguiente en relación precisamente a este tema, señora presidenta. Se dice, por las consideraciones expuestas, estamos hablando del 2012, esta denuncia es de fecha 2010, por las consideraciones expuestas a Oficinas Generales de Opinión, que la resolución ministerial 086-2010 MEM-DM, que reconoció el derecho de Shougang Hierro Perú al goce del uso minero gratuito de los terrenos eriazos que se encuentran sobre sus concesiones mineras, tal como señala el contrato de compraventa de acciones y compromiso de aportes al capital de Hierro Perú, suscrito el 1 de diciembre de 1992, garantizado por Decreto Supremo Tiempo adicional. Garantizado por Decreto Supremo número 027-92-EM, se efectuó con la exclusiva finalidad de otorgar viabilidad a la continuidad de las operaciones mineras, mas no de disponer, trasladar o fijar condiciones respecto de la titularidad de estos terrenos eriazos superpuestos, competencia que corresponde a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, por lo que a la fecha, estamos hablando, señora presidenta, de septiembre del año 2012, 2 años después de esta denuncia constitucional y 1 año después de que la denuncia constitucional se actualizara, ¿no? A la fecha, Shougang Hierro Perú no detenta la propiedad del área superficial donde se encuentran ubicadas sus concesiones mineras en virtud del contrato de compra-venta de acciones, venta de acciones y compromiso de aportes al capital de Hierro Perú, ni del otorgamiento de garantías efectuadas por Decreto Supremo 027-92-EM. ¿Qué quiere decir, señora presidenta? Que no se le ha concedido nada que no fuera establecido y previsto en las normas legales y que por lo tanto lo que se señala aquí como infracción a la Constitución, señora presidenta, no tiene contenido, no tiene razón. Yo me pregunto por qué este documento que clarifica perfectamente que aquí no hubo cesión de tierras, que aquí no hubo ni propiedad, que aquí no hubo ninguna desafectación de bienes que fueran de interés de propiedad del Estado, sino solamente existe un uso, el reconocimiento del uso gratuito de la superficie que está sobre las concesiones mineras concedidas el año 92 a Hierro Perú o a Shougang, señora presidenta. ¿Por qué con este documento emitido por la administración de este gobierno, del nacionalismo, del Ministerio de Energía y Minas, de este gobierno? ¿Por qué si acá queda claro que no existe ninguna afectación a derechos, a la titularidad como propietario del Estado peruano de esas tierras, señora presidenta, donde se encuentran las concesiones mineras? ¿Por qué se levanta, por qué se sostiene, por qué se mantiene una denuncia constitucional como esta, señora presidenta, distrayéndonos del tiempo que tenemos que dedicar a temas mucho más importantes? ¿Por qué este documento no ha aparecido en el expediente, señora presidenta, de esta denuncia constitucional? ¿Por qué tenemos que conocerlo recién, señora presidenta, la existencia de este documento emitido durante la gestión de este gobierno? Estoy hablando de un documento de septiembre del año 2012, señora presidenta. Gracias. Congresista Elías Ábalos.
Señora Presidenta, muchas gracias. Yo lo que quiero es llamar la atención a mis compañeros con relación a qué pasa en Marcona. Marcona es un distrito de la provincia de Nazca, región Ica, la cual parece una isla dentro del Perú. En Marcona ningún poblador tiene título de propiedad de los inmuebles que alquila, que compra. En Marcona, hasta el municipio, la iglesia y el Hospital María Reis, que está por destruirse, no son propiedad del Estado, excepto 3 o 4 inmuebles especiales, como por ejemplo, para de salud tuvo que comprar o canjear deudas por tener un terreno en la concesión. Por lo tanto, la concesión, que supuestamente es una concesión del subsuelo, ha sido homogeneizada por los concesionarios chinos que tienen concesión sobre minería, sobre mineros, sobre el subsuelo y no sobre el suelo. Nadie puede construir, señora, hay más de 500 casas tapeadas en Marcona, tapeadas hace más de 10 años y no permiten ni que se reparen. Y hay gente que vive en chozas, gente que vive en esteras en Marcona, que hace un aire tremendo, y no permiten siquiera los chinos, utilizando esta resolución ministerial de su momento, no permitir que puedan ellos mejorar su estatus de vida. No permiten ni siquiera la Shogun que ellos puedan mejorar, construir o tomar posesión de inmuebles que son propiedad y están en territorio del Estado peruano. No es propiedad china, no es una isla, no es una comunidad china que ha comprado el suelo. Y eso lo saco a colación porque se le imputa al exministro haber favorecido a la empresa minera Shogun Hierro Perú con la firma de un acta de entendimiento cuando ya no había la ley especial, hecho ocurrido en febrero del 2010, en virtud de lo cual se le entregó de manera inconstitucional el uso y aprovechamiento gratuito de la bahía de Marcona. En la bahía de Marcona llegan los cóndores, llegan todo y es propiedad de alguien, ya no es propiedad del Estado peruano, ni de los peruanos, ni de los iqueños. Por ello, señora, creo que sin lugar a dudas, si bien es cierto existía la ley 29163 por el tema de petroquímico en la bahía de San Juan, de Marcona, la zona geográfica para instalación de petroquímica, lamentablemente ahora tenemos un problema grande de propietario del suelo y del subsuelo. No permite ni siquiera a ningún poblador usar o reparar sus inmuebles. No hay agua de propiedad de la población, porque es un agua de la empresa Shogun. La luz la pagan cuando ellos consideran, por lo tanto, tanto el agua, la vivienda y la electricidad son de propiedad de la empresa Shogun, porque se supone que con estas resoluciones son dueños ellos de la propiedad, no solo del subsuelo, sino también del suelo. Por eso llamo la atención, porque no es posible que una población sufra por una bendita resolución de algún exministro. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera aclarar acerca del problema de Marcona. No se puede hablar algo que no obedece a la realidad. Lo ha dicho anteriormente, lógicamente, una representante por Ica, Sierra Nicaragua.